Este, bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todos por meterse en el último, perdón, en el octavo Journal Club de la Sombra, que tiene muchísimos más. Es un honor para mí presentar al doctor Carlitos Villalba, o Carlos Villalba. Carlitos se graduó como biólogo en la Universidad Central de Venezuela hace unas décadas atrás. Luego hizo su doctorado en Fisiología y Bioquímica en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Carlitos hizo su tesis de pregrado y posgrado bajo la supervisión del doctor Ariel Escobar. Luego trabajó un tiempo más con Ariel, cuando Ariel mudó su laboratorio a Lubbock, al Texas Tech University. Mientras trabajó con Ariel, se dedicó a estudiar señalización de calcio en células de músculo esquelético y cardíaco. Luego, Carlitos cambió un poquito sus estudios o el campo de investigación y se dedicó a hacer neurociencia bajo la supervisión del doctor George Agustin en Duke University y en el Marine Biological Laboratory en Woods Hole. Durante este tiempo, Carlitos se dedicó a estudiar las proteínas clatrina y la endocitosis de vesículas sinápticas. No sé si... bueno, después Carlitos vio la luz otra vez y se devolvió a la biofísica. Exacto. Y vino a trabajar, digo vino, porque yo en ese momento también estaba en la Universidad de Chicago. Carlitos trabajó con el doctor Pancho Besanilla, que bueno, todos ustedes lo conocen, y se concentró a estudiar la actividad de las fosfatasas sensibles a voltaje, que fue una época bien interesante en el estudio de los canales modulados por voltaje, porque estas proteínas no tienen un poro, pero tienen un sensor a voltaje. Carlitos ha publicado en muchísimas revistas de alto prestigio, como el Biophysical Journal, el Journal of General Physiology, Nature Structural and Molecular Biology, entre otras revistas. Ha recibido un montón de honores, incluyendo el Grass Fellowship en Neuroscience del Grass Foundation. Él empezó su laboratorio en el 2016, si no me equivoco, en el Departamento de Fisiología y Farmacología en la Universidad del Pacífico en California, donde actualmente estudia canales de potasio voltaje dependientes, cómo son regulados por drogas y también por no sé cómo se dice en español, perdón, fosfoinositides. Andrea, ayúdame. Fosfoinositoles. Fosfoinositoles, gracias, perdón. Carlitos, aparte de ser un excelente científico y biofísico, es una persona muy siempre dispuesta a ayudar. Él trabaja con la Sociedad de Biofísica en los comités para aumentar la diversidad, la equidad y la inclusión. Carlitos, no sé si muchos de aquí no saben, fue bombero cuando vivía en Venezuela. Fue preparador por en muchas materias de biología, donde siempre fue uno de los mejores preparadores, por lo menos que de fama. Así que, Carlitos, no me queda más nada que decir, más que darte las gracias por aceptar la invitación y esperamos escuchar de tu trabajo con los canales KB y la droga retinogabine, o como se llame. Gracias, Carlitos. Te dejo la pantalla a ti. Bueno, muchas gracias. Eso fue una presentación muy bonita de mi trabajo y de mi persona. Y bueno, aprecio mucho haber sido invitado a hacer esta presentación. Debo confesar que he estado muchos años en Estados Unidos y ha pasado bastante tiempo desde que hice una presentación en español, así que por ahí me voy a encontrar con algunos obstáculos, pero espero que no sea el caso. Bueno, sin más retraso, déjame empezar a presentar y espero que todo el mundo pueda ver mi presentación. ¿La pueden ver? ¿Alguien me diga? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Carlitos, antes de que empieces, quería Sí. recordarle que a los participantes que no se sientan intimidados por preguntar y por interrumpir, para hacerlo bien dinámico. Si se pasa del tiempo, yo trataré de recortarlo para dejar al final las preguntas, ¿ok? Ok, perfecto. Gracias, Valeria.
Bueno, lo que voy a hablar hoy es de un artículo que presentamos o publicamos en el 2016. ah, y ha pasado bastante tiempo, pero yo todavía pienso que es muy interesante. Yo siempre vuelvo a este artículo a ver las cosas que hicimos en aquel tiempo. Y para empezar, el artículo es sobre el efecto de una droga que se llama retigabina en la actividad de los canales KB7.2 y KB7.3. Entonces, para empezar, KB7 es una familia de canales y sé que todas las slides, todas las diapositivas están en inglés, pero las voy a hablar en español. Hay 5 de estos canales y están todos codificados por los genes de la familia KCNQ y son canales de voltaje dependientes, son canales de voltaje dependientes selectivos a potasio. Entonces tienen, por supuesto, tienen sus sensores de voltaje y un poro en el centro que constituye el paso de los iones. Son tetrámeros. Conseguir diferentes combinaciones de estos canales, no todas las combinaciones, pero hay varias combinaciones y de hecho en esta presentación voy a hablar particularmente de la combinación KB7.2, KB7.3. Ellos constituyen la entidad molecular que es responsable por las corrientes M. Las corrientes M fueron descubiertas en los 80 y son corrientes de potasio que son sensibles a la acción de muscarina. Lo que sabemos ahora es que eso pasa porque los canales, los receptores muscarínicos tipo 1, 3 y 5, cuando son activados, activan a su vez una lipasa que degrada los fosfoinositoles P y 4,5P2, que es esencial para la actividad de estos canales. Los canales KB7 tienen su unidad o tienen un C terminal que es muy largo. De hecho, por ejemplo, en el caso del canal KB7.2, la parte transmembrana solamente son 350 aminoácidos, más o menos, mientras que el interior corresponde por otros 300 aminoácidos, o un poco menos de eso. Como dije antes, o aludía anteriormente, estos canales requieren el fosfoinositol PI45P2, que es el más abundante de todos en la membrana plasmática. Y en los sitios, parece ser que estos canales tienen más de un sitio de enlazamiento para este inositol. También estos canales están asociados con calmodulina. Tienen 4 calmodulinas, una asociada a cada subunidad. Y no solo eso, sino que el incremento en la concentración de calcio inhibe la actividad del canal. La calmodulina también es importante o está involucrada en transporte o en el tráfico de estas proteínas. Finalmente, estas proteínas son reguladas por varias subunidades conocidas como las KCNE, y también recientemente ha sido demostrado que la subunidad beta del canal de sodio también regula esta actividad. Así que, bueno, este es un canal con muchas propiedades y es muy importante para la actividad eléctrica en muchas células. Una cosa una enfermedad a la cual se han sido reconocidos los canales KB7, 2 y 3 es en epilepsia. Hace muchos años, en el 90, a finales de los 90, fue mostrado que cuando hay mutaciones que hacen que la actividad de estos canales sea más baja, esas mutaciones causan varios tipos de epilepsia. De hecho, es uno de los pocos
ejemplos de tener una mutación, lo que llaman un monogenic, una sola mutación puede causar toda una enfermedad. Eso pasa en algunos tipos de epilepsia en recién nacidos y en niños muy pequeños. Independientemente de esto pasa porque los KB7.2 y KB7.3 es el tipo de canal KB7 que es muy común en el sistema nervioso central. Como dije antes, ellos constituyen la corriente M, la corriente muscarínica, que es inhibida por actividad muscarínica, y son muy importantes en mantener el potencial de reposo en estas neuronas. De hecho, regulan el potencial de reposo. Y finalmente, como dije antes, si ellos son mutados, ha sido mostrado que ellos producen enfermedades que están correlacionadas con excitabilidad del sistema nervioso y también en el sistema cardiovascular. Para dar un ejemplo de esto, aquí, esto es un ejemplo de un ratón. Esto no es de mi laboratorio, por supuesto, pero lo que ven es que el canal KB.7.2 fue eliminado condicionalmente, y como pueden ver, el ratón tiene convulsiones espontáneas. Esto llamó mucho la atención porque era importante, se considera los KB7 importantes targets o importantes blancos para tratamiento farmacológico. Entonces, para explicar esto, voy a dar una pequeña introducción acerca de algunos agonistas conocidos que funcionan contra el KB7. Uno de ellos es el diclofenaco. Esto es conocido como Voltaren y como otras medicinas. Esto es un antiinflamatorio que no es esteroidal y produce una activación o promueve la activación de canales KB7. Otras drogas muy similares, otra difenilamina como meclofenate, y el NH29, que es una droga experimental. Estas difenilaminas también tienen actividad que incrementa la actividad de los canales KB7 por lo menos en células. Hay otras drogas como la retigabina y la flupertina que fueron aprobadas inicialmente, particularmente retigabina en el 2014 aquí en los Estados Unidos para el tratamiento de epilepsia, pero en el 2017 fue sacada del mercado porque producía muchos efectos secundarios en pacientes. Había incremento en la tendencia de suicidio, problemas con memoria, etc. Y nada más se usa, hasta a mi entender, en casos muy graves y en el hospital. Flupertina se usa como un agente para aliviar dolor en Europa, por lo que yo entiendo. Y hay drogas muy similares como la otra droga experimental ICA 27243, que también tiene un efecto similar a retigabina. ¿Qué es lo que hacen estas drogas? Bueno, cuando uno aplica diclofenaco a una neurona, por ejemplo, lo que pasa es que la droga incrementa la actividad de los canales KB7, y como puedes ver acá, cuando se aplica diclofenaco, la actividad espontánea de estas neuronas, estos son neuronas de la corteza de rata, puedes ver que la actividad espontánea, la evocación de potenciales de acción disminuye severamente, y después cuando se lava la droga, la actividad es recuperada.
En el caso de retigabina, lo que pasa es, o lo que se ha reportado, es que cuando se usa en los KB 7.2 o KB 7.3, lo que hay es un desplazamiento de la curva de activación con respecto al potencial. Esto no pasa con los KB 7.1, que es básicamente lo que es conocido por mucha gente como el KB 7 cardíaco. Aunque sabemos que también está presente en el sistema nervioso central. Básicamente lo que se ha propuesto es que retigabina, y de hecho esta es la manera que es conocido, es que retigabina produce un cambio en la voltaje de dependencia cuando es aplicado. Y hay estas curvas lo que muestran es que estos cambios pueden ser de hasta 40 milivoltios en algunos casos. Esto es un cambio hacia el lado negativo. Y estos cambios han sido atribuidos a una región alrededor entre el poro y la hélice, la quinta hélice de la región transmembrana del canal, el S5. Y de hecho, este triptófano ha sido la clave. Y hay muchos experimentos que han sido hechos en el que, por ejemplo, el triptófano es añadido al KB 7.1 que no lo tiene, y cuando se añade la sensibilidad a retigabina aparece, y cuando en los canales KB 7.2 y KB 7.3, cuando el triptófano es eliminado, la sensibilidad a retigabina desaparece. Entonces, ha sido bien establecido que este triptófano es súper importante para la sensibilidad para retigabina. De hecho, un experimento del laboratorio de Harley Kurata en Canadá, lo que mostraron era que usando aminoácidos no naturales, en el que un grupo indo en el que el nitrógeno del triptófano es movido hacia a otra posición, lo que ves es que la retigabina completamente pierde el efecto sobre los canales KB7, no produce ningún desplazamiento. Así que esto es una pequeña introducción de lo que es la farmacología del KB7. Entonces nosotros queríamos saber, esto empezamos hace mucho tiempo, queríamos ver, bueno, ¿cómo es que esto pasa? Y la razón por la cual yo empecé a hacer estos experimentos es porque cuando yo estudiaba la fosfatasa, una cosa interesante que nosotros encontramos es que dependiendo de la actividad, la fosfatasa cambiaba su dependencia de potencial. Lo que estoy diciendo es que si uno empezaba a un potencial negativo, por ejemplo, mantenía la membrana a potenciales negativos, y uno activaba la fosfatasa y medíamos el desplazamiento de carga en el sensor de voltaje de la fosfatasa, lo que veíamos es que tenía una dependencia de potencial definida. Pero si ahora nosotros depolarizábamos primero la fosfatasa y después medíamos el cambio en el movimiento de carga, lo que veíamos es que había un desplazamiento hacia potenciales más negativos. Y esto era muy similar a lo que había sido descrito en los 80 por Pancho Besanilla y otros en el canal de sodio del calamar. También esto era muy similar a lo que había descrito Eduardo Ríos y su grupo en la carga 1 y carga 2 en el músculo esquelético, en los canales de potasio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita hay muchos ejemplos de eso. Entonces nosotros tratamos de hacer, bueno, vamos a ver cómo funciona. Y un estudiante, Sayid Moshadet, lo que hicimos fue agarrar nuestras ranitas, agarrar nuestros huevitos de ranitas, los ovocitos, ¿ok? E inyectarlo con KB 7.2 a KB 7.3. Después agarramos nuestros huevos, los poníamos en un setup de 2 electrodos, y lo que hizo allí fue medir qué pasaba cuando retigabina había sido añadida. Y entonces un día él vino a mi oficina y me dice, bueno, estos son los resultados que tengo. Y como pueden ver, okay, en negro, esto fue el control,
lo que hizo fue, el control se refiere antes de aplicar la droga, después él aplicaba la droga y ven que hay un desplazamiento efectivamente en la dependencia de potencial. Y cuando la droga se lavaba, la dependencia de potencial volvía hacia la derecha. Entonces, yo estaba muy contento con estos resultados y también yo vi esto y dije, oh, esto se ve muy bien. Pero yo soy muy maniático con los datos y lo que noté era que cuando la droga era aplicada, siempre la dependencia de potencial tenía mucha más varianza la desviación estándar era mucho más grande que en el control y también cuando la droga era lavada. Entonces, nosotros empezamos a ver los registros y no les muestro mucho de los registros porque realmente no los pude conseguir, pues son viejos, entonces del año 2014. Pero yo me acuerdo que nosotros estábamos hablando y decíamos, bueno, hay algún problema acá. Entonces, lo que decidimos hacer fue, bueno, nosotros estamos haciendo 2 electrodos, ¿por qué no hacemos cut-open? Y ver qué pasa cuando hacemos cut-open. ¿Por qué hacer cut-open? Porque cuando uno ve la técnica de 2 electrodos, uno lo que está es haciendo un control de potencial alrededor de donde los electrodos están insertados en la membrana. Pero el resto del ovocito, el control de potencial es bastante pobre. En cut-open, lo que estamos haciendo es que en vez de estar limitado por la cantidad de corriente que podemos inyectar con un microelectrodo, en el cut-open lo que estamos haciendo es que estamos permeabilizando la membrana y tenemos mayor acceso o mejor acceso para la inyección de corriente. De esta manera, el control de potencial es mucho mejor. Así que lo que hicimos fue usar nuestros huevitos, ponerlos en el cut-open y repetimos todos estos experimentos. Y lo que nos encontramos fue lo siguiente. A concentraciones bajas de retigabina, que eran las que él estaba usando, por debajo de 10 milimolar, realmente no veíamos ningún efecto claro en la activación del canal. Sin embargo, la desactivación del canal era bastante diferente. Era bastante distinta y se veía mucho más lento en el caso de que teníamos 5 micromolar de retigabina con respecto al control, cuando no teníamos nada de retigabina. Y de hecho, cuando lo que hicimos fue graficar la amplitud de las colas con respecto al potencial de activación, y lo que vemos es que el desplazamiento de la curva no es tan grande como ha sido reportado anteriormente. Y de hecho, si vemos un desplazamiento, ustedes pueden ver acá claramente que hay un desplazamiento en la curva, pero realmente no veíamos un desplazamiento tan grande como 40 milivoltios, que era lo que había sido reportado. Por supuesto, nosotros no estábamos yendo a muy, muy altas concentraciones tampoco. Así que nos pusimos a pensar y tratamos de entender qué era lo que estaba pasando aquí en las colas. Porque lo que nos estábamos dando cuenta es que la activación, el efecto sobre la activación y el efecto sobre la desactivación parecían no ser equilibrados. Lo que quiero decir es que el efecto en la desactivación parecía mucho más profundo de lo que estaba pasando con la activación. Otra cosa que hicimos fue, antes de seguir adelante, fue, bueno, tratar de entender qué pasaba con potenciales de acción. Y lo que hicimos fue inyectar canales de potasio y sodio en los huevos y haciendo una pequeña manipulación en el amplificador de 2 electrodos, poniendo un diodo que nos permitía depolarizar la membrana, pero no repolarizarla. Encontramos que nosotros podemos, de hecho, producir potenciales de acción en un huevo. Y de hecho nosotros publicamos eso un par de años después
pero ese es otro seminario que me van a tener que invitar. Lo que podemos ver es que en muchos casos podíamos ver potenciales de acción que se repetían, podemos evocar potenciales de acción. Y lo que vimos en el caso de la retigabina fue que nosotros podíamos producir un potencial de acción en el huevito, ¿ok? Y cuando aplicábamos retigabina, la membrana se hacía más negativa, pero el umbral para producir el evocar el potencial de acción no cambiaba mucho. Entonces veíamos que había un cambio en la corriente de threshold. No lo estoy mostrando acá, pero sí teníamos que inyectar un poco más de corriente, pero el potencial de umbral no cambiaba mucho. Sin embargo, como dije antes, el potencial de reposo cambiaba bastante. Cuando hicimos un análisis de fase, y lo que significa es que mostramos cómo cambia el potencial de acción en tiempo, eso sería calculando la primera derivada del potencial o del potencial, y lo graficábamos con respecto a la amplitud del potencial de membrana per se. Lo que vemos es que el umbral no cambia, como vemos acá. Esto es la estimulación. Este primer loop acá, este primer arco es la estimulación. Después vemos la depolarización causada por los canales de sodio. ¿Ok? Y después, durante la repolarización, lo que vemos es que la repolarización tardía, lo que vemos es que no hay cambios esenciales en la repolarización debido a la retigabina. Entonces, lo que nos estaba diciendo esto era que los canales de potasio, los KB7 que eran afectados por la retigabina, realmente no estaban cambiando mucho en términos de cómo estaban siendo activados, más que cuántos estaban siendo activados. Para explicar esto mejor, lo que voy a hacer es hacer lo siguiente. Primero, explicar las dos cosas que estamos enfocados. Uno es que la retigabina parece que tiene dos efectos. ¿Ok? Uno en la activación y otro en la desactivación. Y la otra cosa es que la retigabina no parece estar afectando la repolarización en el potencial de acción. Entonces lo que decidimos hacer fue, bueno, vamos a poner la retigabina a un lado y vamos a tratar de entender qué es lo que están haciendo los canales de potasio, los KB7. Y para ello hicimos simplemente en CatOpen, empezamos a hacer registros de potenciales de corriente en huevos expresando KB7.2 y KB7.3. Y lo que vimos primero es que la actividad, como ya sabíamos, ¿ok? Empieza más o menos a los menos 50 milivoltios y después hay una activación que es totalmente voltaje dependiente. ¿Ok? Eso fue lo primero que vimos y eso vamos a poner un pin ahí porque lo vamos a discutir más tarde. Otra cosa que encontramos es que consistentemente con lo que habíamos dicho, ¿ok? Cuando uno compara el tiempo de un potencial de acción o cuánto es la duración de un potencial de acción y cómo es la activación de los canales KB7, lo que vemos es que para el momento en que los canales KB7, el potencial de acción ha terminado, los canales KB7 ni siquiera han empezado a estar activados o por lo menos a cambiar el nivel de activación. Entonces esto nos estaba diciendo que los potenciales de acción ocurren y los KB7 realmente no están siendo activados o cambiando el nivel de activación. Pero otra cosa que nos dimos cuenta es que, bueno, mira, el potencial de acción el potencial de reposo es más o menos, está alrededor de los menos 60 milivoltios. Entonces no estamos descubriendo nada nuevo, simplemente lo que estamos haciendo es poniendo cosas en contexto. Yo tomé este artículo, este es from Bruce Bean, es un muy buen artículo, con todo que es un artículo un poco viejo, pero es muy interesante esta revisión, porque lo que muestra, y una cosa que lo que vi, es que no solamente que hay muchos tipos de potenciales de acción, pero que el potencial de reposo varía bastante de célula en célula.
Y lo que vimos es que los potenciales de acción realmente, el potencial de reposo siempre está, no es a menos 90 como nosotros hacemos cuando, eh, o asumimos cuando estamos haciendo potencial controlado, pero que realmente fisiológicamente los potenciales de reposo están más o menos entre 40 y menos 60 o menos 80 milivoltios. Entonces, ¿qué pasa? Porque esto es interesante, porque nosotros cuando vemos dónde está la actividad del canal, lo que nosotros vemos es que hay una una actividad considerable de los canales KB7, por lo menos KB7.2 y KB7.3, al potencial de reposo, que no es ninguna sorpresa. Lo único que estoy diciendo es que esto es así como un recordatorio. Mira, es importante, a menos 60 milivoltios, a menos 50 milivoltios, tú tienes una actividad significativa de la actividad de canales KB7 y KB7.2 y KB7.3. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque lo que nosotros encontramos fue lo siguiente. Si nosotros hacemos, por ejemplo, ponemos el potencial de holding, el potencial de mantenimiento a menos 50 milivoltios y después deactivamos los canales KB7.2, KB7.3 a menos 90 milivoltios, nosotros vemos que hay una cantidad considerable de corriente que es desactivada. ¿Ok? Si en el mismo huevo nosotros, en vez de mantenerlo a menos 50, lo mantenemos ahora a menos 90 milivoltios y depolarizamos por 100 milisegundos a 40 milivoltios, esto sería un potencial de acción súper grande, un potencial de acción cardíaco, por ejemplo. ¿Ok? Lo que vemos es que la desactivación es mucho más rápida. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que dependiendo de cuál es el potencial de acción, dependiendo de cuál es el potencial de reposo, la desactivación del canal cambia. Y esto fue una observación que me pareció muy, muy interesante. Entonces, nosotros fuimos y volvimos a nuestros registros originales. Y lo que nos encontramos es que, en efecto, con todo y que siempre la de activación, en este caso fue llevada a menos 105 milivoltios, a un potencial definido, la constante o la tasa de desactivación cambiaba con el potencial. Y cambiaba bastante. Pasaba de estar por debajo de menos 200 milisegundos a por estar por encima de 250 milisegundos. Entonces esto era muy interesante porque nos estaba diciendo que si la activación era bastante fuerte, el canal se hacía resistente más resistente a ser desactivado que si era activado de una manera suave. Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos esto? Bueno, lo que estábamos pensando es lo siguiente. Bueno, un canal, ¿cómo funciona un canal típico? O por lo menos de la manera que yo lo pienso. Uno está a menos 90 milivoltios. Los sensores de voltaje están en la posición hacia abajo, donde las cargas están atraídas hacia el centro de la célula. ¿Ok? Y el poro central está cerrado. Después, ¿qué pasa? Que cuando la membrana es depolarizada, los sensores de voltaje se mueven hacia el exterior celular, ¿ok? Y eventualmente esto lo que hace es que abre el poro, ¿ok? Y la conducción de potasio comienza. Entonces, si uno ve esto desde el punto de vista de un canal, uno ve que la corriente no hay corriente al principio, menos 90 milivoltios. Después, durante la activación inicial, no hay corriente iónica. Yo puse aquí un piquito para mostrar que hay un cambio, hay una corriente de gating, una corriente de sensado. ¿Ok? Y eventualmente los canales empiezan a abrirse. ¿Ok? Entonces se abren y se cierran. Desde el punto de vista de un modelo, esto se vería como que al principio los canales están en estados cerrados,
Después los canales siguen en estado cerrados con todo que hay un movimiento de carga y eventualmente lo que vamos a ver es que los canales se abren y se cierran, por ejemplo, con uno o dos estados abiertos, o pueden ser más, o pueden ser diferentes combinaciones. ¿Okay? Entonces, desde el punto, para entender esto, lo que nosotros entendemos es que los canales están cerrados, están activados y después se abren. ¿Okay? Y esto es un modelo muy, muy simplificado, por supuesto. Nosotros entendemos que tiene que haber mucho más estados que esto, pero por eso es que los puse con palabras, para mostrar que son más o menos como grupos de estados. Ahora, si la desactivación se hace más lenta, eso lo que nos indica es que probablemente lo más seguro que está pasando es que hay un segundo grupo de estados abiertos, donde el canal está conduciendo potasio, ¿ok? Que es visitado o es adoptado por el canal, ¿ok? Cuando la activación es mantenida por un tiempo bastante largo. Y es consistente con lo que nosotros pensamos, porque nosotros vemos que la deactivación se hace más lenta. Ahora, cuando empezamos a ver qué es lo que pasa con la desactivación, y esto yo sé que es muy claro para muchos de ustedes, ¿okay? Los canales están conduciendo, y cuando vamos a potenciales negativos, lo primero que pasa es que el sensor de voltaje se empieza a mover. ¿Ok? Y eventualmente ese movimiento del sensor de voltaje lo que va a hacer es cerrar el canal finalmente. Si uno ve y se da en detalle, por supuesto que esto es simplemente un dibujo, pero lo que uno, detalle, este dibujo lo que está sugiriendo es que el proceso de activación del canal, yendo de estar cerrado a estar conduciendo, es diferente al proceso de cerrar el canal, en el cual el canal está conduciendo y va al estado cerrado. Basados en esta idea, nosotros lo que propusimos como un modelo de actividad para el canal de KB7 en ese momento era que uno tenía un paso de los canales cerrados al abierto que era diferente al paso de los canales abiertos al estado cerrado. Esa es la manera que nos interpretamos en ese momento. De hecho, varios años después, lo que hicimos, o lo que yo hice fue hacer ajustes de modelos a diferentes registros de los canales KB7, y lo que encontramos es que el modelo que mejor se ajusta es un modelo que parece una sartén, en el que tenemos los canales cerrados, estados cerrados, después eventualmente los canales se abren, y hay una transición que pasa cuando los canales han sido mantenidos por mucho tiempo abiertos, y la desactivación pasa por una secuencia de eventos que es diferente a la secuencia de eventos de apertura del canal. Y esto es muy similar a lo que nosotros proponíamos a varios años atrás, hace 8 años atrás. Entonces, nosotros llamamos estos dos grupos de estados. Cuando yo digo abierto, por lo que estoy haciendo es que el canal está conduciendo, pero ese abierto realmente lo que implica es que hay estados abiertos y cerrados, cierres y aperturas que pueden ser locales debido a fallas en la conducción en el poro, pero eso es totalmente, por supuesto, esto es especulación. Entonces, estos dos modos de actividad, un modo en el cual el canal se cierra rápidamente, y en el otro modo por el canal se cierra lentamente, hay muchas causas. No sabemos qué es lo que está pasando, pero una primera pregunta que nosotros teníamos era, bueno, esto es dependiente debido a que estamos usando un heterómetro. Quiero decir, estamos combinando dos tipos de canales, KB7.2 y KB7.3. Entonces, para responder esta pregunta, lo que hicimos fue hacer el mismo tipo de experimento teniendo KB7.2 solamente expresado en la membrana. Y lo que pueden ver es que primero el KB7 funciona como nosotros esperamos, ¿okay? Hay una actividad
a potenciales negativos, eso está bien, ¿ok? Y después lo que hicimos fue estudiar la desactivación del canal. Hicimos un experimento muy similar a lo que hicimos antes con el canal, con el heterómero. Manteníamos el potencial de membrana a menos 90 milivoltios y después dábamos un pulso a 40 milivoltios por 100 milisegundos. Y lo que vemos es que la desactivación es bastante rápida. Bueno, rápida para un KB7. ¿Ok? Ahora, cuando hacíamos el mismo experimento, pero ahora manteniendo el potencial de membrana a menos 40 milivoltios, lo que veíamos es que la desactivación de la corriente se hacía mucho más lenta. Y de hecho, cuando uno compara esto, lo que vemos es que la desactivación desde un pulso es mucho más rápida que la desactivación desde el potencial de reposo. Y esto pasa a todos los potenciales que tratamos para desactivar. Siempre la desactivación se hacía más rápida cuando venía de activarse con un pulso y cuando se mantenía en estado estacionario a un potencial de activación de menos 40, lo que veíamos es que la desactivación se hacía más lenta. Y de hecho, lo que hicimos fue, bueno, ¿qué pasa si nosotros ahora lo que hacemos es activar el canal a más 40 milivoltios y por diferentes duraciones de tiempo? Y lo que vemos es que claramente, a medida de que el pulso de activación se hacía más largo, lo que veíamos es que la desactivación del canal se hacía más y más y más lenta, llegando a un estado estacionario. Esto es muy similar a lo que se reportó con Shaker hace unos años en el laboratorio de Pancho Besanilla. Entonces lo que vemos es que hay una transición de un modo de activación rápido a un modo de activación lento. Y esto no depende de la heteromerización de los canales, porque el KB7.2 solo también produce esa desactivación, ese perfil de desactivación. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que este modelo básico de desactivación, en el que hay dos modos de actividad, no depende de que el canal esté heteromerizado. Los homotetrameros del canal también producen esos dos modos de desactivación. Entonces, ¿cómo afecta retigabina a estos canales, a esta desactivación? Y lo que vimos fue lo siguiente. Volvimos otra vez a nuestros experimentos iniciales en el que manteníamos el canal a menos 90 y dábamos un pulso de 100 milisegundos a 40 milivoltios. Y lo que vemos es que cuando añadíamos retigabina, la desactivación del canal era muy parecida en la ausencia de la droga. Y lo que vimos es que esto pasaba cuando dábamos un pulso a todos los potenciales de desactivación que aplicábamos, entre menos 70 y menos 120 milivoltios. Cuando manteníamos los canales, esto es el KB7.2, KB7.3, manteníamos los canales a menos 50 milivoltios y no dábamos un pulso, lo que veíamos es que la desactivación se hacía más lenta, como habíamos ya mostrado, pero cuando poníamos retigabina, ahora la desactivación se hacía mucho más lenta. Y lo que vemos es que había un cambio radical en potenciales de desactivación que estaban por encima de los 90 milivoltios cuando manteníamos el canal a menos 50 milivoltios. Si lo hacíamos a menos 60, los cambios eran mucho más pequeños, pero sí se observaban cambios significativos cuando desactivábamos a menos 80 y menos 70. Y si manteníamos el canal a menos 40 milivoltios, lo que veíamos es que la desactivación se hacía más lenta a todos los potenciales de desactivación que nosotros mostramos o ensayamos. Para hacer el proceso un poco más fácil, porque esto es lo que nos estaba diciendo, bueno, dependía del potencial de reposo, pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos desde
no tener ningún efecto a tener, de tener los canales completamente cerrados a abrirlos gradualmente por más y más tiempo. Y lo que vemos es que, como mostramos antes, la desactivación se hacía más lenta a medida que la duración del pulso de activación se hacía más largo, y cuando poníamos retigabina, ese cambio se veía bastante claro, que cuando los pulsos de activación eran bastante largos, había un efecto claro de la retigabina en la desactivación del canal. Sin embargo, cuando veíamos qué pasaba a potenciales más cortos, a pulsos más cortos, lo que veíamos es que la diferencia no era significativa. Entonces, esto lo que nos estaba diciendo, nos dijo en ese momento, era que los dos modos de actividad no solamente eran diferentes porque la desactivación era diferente, era más lenta en el segundo que el primero, pero también la sensibilidad a retigabina era diferente, donde el segundo modo de actividad tenía una sensibilidad a retigabina que era mayor a la sensibilidad de retigabina de primer modo. Entonces, con esto nosotros concluimos, y este es el final de nuestro paper, que los canales parecen que tienen model gating, lo que quiere decir que la manera de que ellos se abren es en diferentes modos. Segundo, que el segundo modo de actividad es mucho más estable que el primer modo de actividad. Y en esto a lo que me refiero es que estabilidad en el sentido de que es mucho más difícil sacarlo de ese o desactivar el canal cuando está en el segundo modo de actividad. La tercera conclusión es que la retigabina puede discriminar entre estos dos modos de actividad. Y realmente lo que está haciendo la retigabina a concentraciones bajas, 1 micromolar, 10 micromolar, que es lo que en la clínica es lo que se ve en los pacientes. El segundo modo de actividad es crítico, y lo que hace la retigabina es estabilizarlo. Entonces, esto es simplemente un ejemplo en el espíritu de este tipo de charlas, de cómo una observación que parecía bastante inocua nos llevó a llegar a varias conclusiones acerca de la actividad o de la acción de un fármaco como retigabina en la actividad de un canal, y también cómo nos llevó a entender que estos canales posiblemente tengan más de un modo de actividad, lo que tiene implicaciones en nuestro entendimiento de cómo los canales funcionan en general. Así que con esto yo voy a cerrar para mantenerme en el tiempo, y muchísimas gracias, y estoy abierto a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Carlitos. Te iba a hacer preguntas, pero cada vez que pensaba una pregunta, el próximo slide me la respondía. ¡Ah, qué bueno! Y me encantó que hayas terminado con el espíritu del Journal Club, porque a veces uno ve data variable así y uno, en vez de emocionarse, más bien empiezas a echarle culpa a factores experimentales, que si las concentraciones no son iguales, ese tipo de cosas. Una preguntita que te iba a hacer, bueno, no, Andrea tenía una pregunta, perdón. Andrea, okay. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Carlitos. Te voy a hacer una pregunta desde el final. ¿Esta droga se usa como anticonvulsivo? Se usaba. Restringieron mucho el uso porque producía muchos efectos secundarios. Ya, entonces, pero se usaba sin saber realmente cómo funcionaba. Esto que tú estás haciendo acá intenta explicar un poco eso también. Lo que siempre se dijo desde el 2000, la primera vez que se reportó esta droga fue en el 2000. Y lo que todos los laboratorios decían es que el efecto de la droga es siempre en cambiar la dependencia de potencial. Lo que es cierto, sí se ve un cambio en la dependencia de potencial. Lo que nosotros encontramos es que los efectos son mucho más, lo que pasa es que tienes que ir a concentraciones altas de la droga. ¿Ok? Yeah. Si lo que nosotros hicimos una evaluación hace tiempo, y creo que está en el paper que escribimos en el 2016,
y yo lo tengo en algún sitio, pero nosotros lo que hicimos fue que fuimos a ver lo que pasaba con los estudios de farmacodinámica. Y los estudios de farmacodinámica lo que dice es que los pacientes que fueron administrados con esta droga, la concentración en sangre que llegaban era menos de 5 micromolar. Entonces, hacer un estudio de lo que pasa con la droga a 50 o 20 micromolar, cuando los pacientes lo único que están viendo es 1 micromolar o 2 micromolar, es un poquito, no te dice realmente lo que está haciendo la droga, porque nosotros lo que encontramos es que a concentraciones más bajas, tú todavía tienes un efecto significativo, que es en la desactivación del canal, con todo y que no ves mucho efecto en el cambio de potencial, de la dependencia de potencial. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, sí, bastante. A mí siempre me llama la atención el uso de drogas que de cierta manera funcionan, pero realmente no se sabe cómo operan, y quería saber si tu estudio ilumina un poco eso y más también los efectos secundarios, si tienen que ver con la acción sobre este canal. Claro, y también se sabe que hay un poquito de inactivación, hay un poquito de efecto en los canales, en algunos canales de sodio, pero eso que yo sepa no ha sido bien descrito. También se sabe que inhibe algunos receptores de GABA. Entonces, tiene bastantes problemas. Ya, perfecto. Bueno, yo le voy a dar el pase a otra gente porque hay muchas preguntas aquí. Está Ramón, está en el segundo lugar aquí. Ok. Gracias. ¿Yo puedo hablar? ¿Yo? Hola, Ramón. Oh, hola, Carlito. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Qué bueno. Bueno, aquí me estoy convirtiendo en una especie de dinosaurio, pero en fin. Nunca. Oye, Carlito, tengo dos preguntas de mi ignorancia. La primera, ¿eso significa que la droga es más efectiva en aquellas células con un potencial de reposo más chico? Eso es una pregunta muy bonita. Eso es una pregunta súper buena, porque es una cosa que nosotros veíamos, que si uno hiperpolariza la membrana, la droga pierde el efecto. O sea, es como que si la droga se regulara, autorregulara. Sí, eso es cierto. Si uno depolariza más la membrana, el efecto es mayor. O sea que aquellas neuronas que están más despolarizadas serían más afectadas que las que tienen potenciales más altos. Correcto, correcto. ¿Ah? Eso es lo que yo esperaría, sí. Wow, eso es interesante. Oye, sí, Carlito, es un efecto que depende del potencial, pero indirectamente. Pero una pregunta del modelo. ¿Tú no esperarías que si tienes dos abiertos o más de dos abiertos, debieras tener varias exponenciales en la activación, ¿no? Claro, claro, eso es totalmente cierto. Eso es totalmente cierto. Y nosotros, lo único que cuando nosotros estábamos ajustando la constante de activación, de hecho yo tuve esta discusión contigo en biofísica. Y yo estaba equivocado. Yo me acuerdo clarito. Y yo estaba equivocado. Y te digo, sí, tú deberías de tener muchas más constantes tiene que tener varios componentes, y sí los tiene. Lo único que nosotros estamos usando para este análisis, no lo comenté en esta charla, pero sí, nosotros usamos dos exponenciales porque es lo que produce un ajuste bastante bueno para describir la desactivación. Pero lo que tú estás diciendo es correcto. Uno tiene que, por eso es que yo lo hice luego, déjame mostrarte acá, me salí del sharing, perdón. Déjame mostrarte acá. Ups, ¿qué pasó aquí? Ok, ¿lo estás viendo? Por eso es que lo que yo hice fue irme a hacer ajustes del modelo completo de los corrientes. Porque yo no quería lidiar más con estar mostrando 2 curvas, 3 curvas, 4 curvas de ajuste. Y lo que el ajuste del modelo completo, lo que me dice es que sí hay por lo menos 4 estados abiertos. Yo no estoy diciendo que sea eso. Y realmente son 2 y 2, que son 2 del modo 1 y 2 del modo 2. Nosotros ahorita lo que estamos haciendo, yo estoy trabajando con un grupo
para usar inteligencia artificial para poder hacer mejor estos ajustes, porque se tardan un montón hacer estos ajustes usando Simplex. Gracias, Carlito. Sí, por supuesto. Creo que Lisbeth tenía la mano levantada, Lisbeth, ¿no? Sí. Hola. Hola. Están bien bonitos los resultados y me abren, bueno, me llevan a una pregunta que hemos discutido mucho. Yo fui postdoc de Bertil Gille. Ok. Y él es ya sabes, PIP2. Sí. Entonces, mi pregunta es si has considerado que estas diferencias en el modo de actividad sean dependientes de PIP2. Y te Sí. digo por qué. Cuando nosotros incrementamos el PIP2 en la membrana, vemos que hay un cambio gigante en la activación y en la deactivación. Sí, sí, y de hecho, yo no mostré, esta es la gente que trabajó en mi laboratorio, de hecho, perdón, que me salté eso. Sí, estas son las conclusiones, y si tú sigues acá, la segunda parte de la charla es justamente hablando de eso, justamente hablando de eso. Y sí, para responderte la pregunta, lo que yo hice fue que nosotros usamos una fosfatasa, que es una quimera que yo diseñé hace varios años cuando yo trabajaba con la fosfatasa. Y lo que vemos es que en la presencia de esta quimera, lo que vemos es que la desactivación se hace mucho más rápido. ¿Ok? ¿Por qué usamos esta quimera? Esto es una historia mucho más larga. Y yo estaba esperando que Susi estuviera acá. Pero lo que nosotros encontramos cuando describimos esta fosfatasa hace 10 años, me estoy poniendo viejo, es que lo que encontramos es que la actividad de esta fosfatasa tiene un rango mucho más amplio que el CIBSP o el DRBSP o todo eso. ¿Ok? Entonces, la usamos porque uno podía tener, de nuevo, tiene un rango de actividad mucho más grande, entonces podíamos evaluar qué pasaba a diferentes potenciales. Y lo que vemos efectivamente, y déjame mostrarte acá, es que en la presencia de la fosfatasa, la deactivación se hace mucho más rápida. Mucho, mucho más rápida. También usamos Ward Manning para hacer el mismo tipo de experimento. Y yo sé que Burrow no le gusta el Ward Manning para nada, y lo entiendo, tiene sus problemas, pero lo que encontramos también es que en la presencia de Ward Manning, tú haces la desactivación mucho más rápida. Y no solamente eso, sino que se hace más rápida, y cuando analizamos cómo es esta estabilización del estado abierto, lo que mostramos es que cuando tú aplicas por lo menos Ward Manning, ¿ok? Tú ves que el segundo modo de actividad es el que es afectado. El primer modo de actividad no es afectado mucho. ¿Ok? Nosotros estamos aplicando Ward Manning al punto de que no matábamos el canal, que no bajamos el PEP2 tanto que teníamos todavía actividad. Entonces lo que tú ves de nuevo es que la cantidad de efectos sobre la primera, sobre lo que llamamos el modo 1, no es tan grande, pero con el modo 2 es mucho más grande. Es mucho más grande. Claro, el problema que tenemos con esta técnica es que realmente no podemos medir cuánto PEP2 tenemos. Entonces lo único que podemos decir es que si lo bajamos o lo mantenemos igual, pero ya está. Y con la fosfatasa vimos exactamente lo mismo. El modo 1 no es tan afectado, el modo 2 es el que es más afectado. Así que sí, eso lo publicamos hace un par de años. ¿Y cómo te imaginas el modelo? Bueno, yo como me imagino al canal es que al final no está saturado, porque cuando nosotros aumentamos el PIP2, al final podemos ver cambios. Claro, sí. Entonces, ¿cómo te imaginas tú que es este? Ok. Esto es lo que está haciendo Baharak Merdel en mi laboratorio, es el postdoc. Y lo que nosotros encontramos, esto no estamos todavía en bien preliminar, es que los canales parecen, estos canales de potasio, lo que están haciendo es que, y esto no es solamente lo hemos propuesto nosotros, esto se propuso en un paper hace como unos 4 años, en el que el PEP2 cambia de sitio de enlazamiento.
hay un desplazamiento del PEP2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando el canal se activa, ¿ok? Tú activas el canal y después hay un cambio conformacional que es voltaje independiente. ¿Ok? Y de hecho nuestro modelo soporta eso, que hay un cambio independiente de potencial. Y en ese cambio, la estabilidad de esa nueva conformación depende mucho de PEP2. Si tú no tienes PEP2, esa nueva conformación no es estable. Entonces tú la puedes desactivar bastante rápido. Hay un grupo que hizo, y se me escapa el nombre ahorita del grupo, que lo que hicieron fue dinámica molecular y mostraron más o menos lo mismo. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, esto depende de que sea un heterómero, porque acuérdate que la afinidad por PEP2 de KB7.2 y KB7.3 es distinta. No es el caso porque nosotros vemos lo mismo con KB7.2 solamente. Entonces nosotros, y esto está publicado. Entonces lo que nosotros vemos es que lo que está pasando es que hay este cambio que nosotros atribuimos a histeresis en el canal. Ya, ¿Eso interesante. responde a tu pregunta? Perfecto, muchas gracias. Por supuesto. Muy bien, tenemos dos preguntas más. Está José El Tit y luego Julio. Ah, no, y Carlos también. Carlos, tú estabas antes, ¿verdad? Bueno. No pasa nada, no pasa Voy. nada. No. Dejo a José Miguel. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Los dos Carlos. Carlitos, ¿cómo estás? Tengo unas preguntas. Dígame, doctor. Súper rápido. Tengo dos preguntas en realidad. Una, tú dijiste que se podía modular porque es modulina el canal, ¿no? Al menos tiene un sitio de unión a calmodulina. La pregunta rápida, digamos, es ¿qué pasa si cambia los niveles de calcio intracelular? Si básicamente puede modular la velocidad de inactivación. Claro, no sé qué pasa con la inactivación. Lo único que yo sé, y nosotros no hemos tratado eso todavía, es que si lo que está publicado es que si uno aumenta la cantidad de calcio intracelular, o sea, la concentración de calcio intracelular, la actividad del canal baja. Pero los detalles realmente no lo sé. Y la otra pregunta corta también, ¿tú crees que esto puede funcionar como un decodificador de frecuencia? Por ejemplo, si tienes neuronas que anden más rápido, más lento, básicamente de esa manera puedan hacer que cambien la simulación de canales abiertos y cerrados. Eso me parece que es el caso. Lo que me parece que pasa es que cuando uno depolariza, el canal se empieza a activar, porque nosotros al potencial de reposo, puedes que tengas 10, 5, 10, 15% de los canales abiertos. ¿Ok? Pero a medida de que mantienes la depolarización, digamos que tengas una ráfaga de potenciales de acción, ese porcentaje de canales abiertos se hace un poquito más grande. Entonces funciona como un sistema de memoria. Y de hecho hay un estudiante en el laboratorio que está tratando de responder esa pregunta usando el modelo de potenciales de acción en huevos. Exactamente esa pregunta. Así que por ahí en un año te puedo responder. Excelente, bueno, ahí podemos discutir. Gracias, Carlitos. Hola, Carlitos. ¿Cómo estás? Hola, Julio. Mira, mi pregunta es relacionada a los fosfoinositae también. Okay. Tú hablas de PIP, ¿tú sabes si otras especies también modulan la función? Hay gente que dice que la especificidad no es grande, que lo único que necesitas es tener algún tipo de fosfoinositol ahí. Acuérdate que hay 3 tipos de PEP2 realmente, ¿ok? 3, 4, 4, 5 y 3, 5. ¿Okay? Y PIP3 también está, ¿no? Claro, y el PIP3 también, pero lo que pasa es que 4,5 es el que tiene es el que está en mucho más abundancia en la membrana. Desde el punto de vista fisiológico, lo que pasa es que el 4,5 es el que está en mucho más abundancia que otros, entonces siempre puede afectar, puede tomar o borrar el efecto de otros. Pero de hecho, no sé mucho más que hay. Esto es pura especulación. Dale, gracias. Bueno, excelente presentación, Carlitos.
Gracias. Me quedaron muchísimas dudas. O sea, tengo que Entonces no estuvo tan revisarla bueno. luego en YouTube, la veré de nuevo. Está buenísimo. Bueno, me leeré el paper bien. Pero tengo una dudita con la última gráfica que mostraste cuando comenzaste a hablar de la varianza, o sea, la primera gráfica y la última que mostraste. O sea, es decir, ahí ok, son 10 micromolar de Sí. droga que utilizaste ahí. O sea, ¿cuál es la explicación que tienes tú entonces de esa varianza, de esa alta varianza en la conductancia del canal? No me quedó completamente clara. Sí, sí. La verdad es que nosotros no exploramos, porque lo que nosotros En lugar de estábamos viendo, estabilizar. perdón, No, digo, sigue, perdón. ajá, que nosotros no seguimos explorando eso, porque lo que nosotros asumimos fue que estos canales, primero que a potencial de reposo ya están activados, ¿ok? Y cuando tú haces voltaje controlado con 2 electrodos, realmente tú estás controlando nada más un pedazo de la membrana bien. El resto de la membrana está a lo que ellos le provoquen, ¿me entiendes? Entonces, era bien difícil controlar el potencial y yo Pero lo lo estás que controlando, atribuyo a esto, pero perdón. con el control está funcionando sin problemas, ¿no? O sea, Correcto, en correcto. lugar de- Y eso es una cosa que yo no entiendo, es un problema técnico. Y por eso es que nosotros lo que hicimos fue, bueno, vamos a solventar el problema técnico o simplemente podemos usar una técnica que es mejor para el control de potencial. Y por supuesto yo Y tuve la después segunda, mejoró la varianza mejoró con el. muchísimo. Sí, buenísimo Sí. con el. La otra pregunta es, rapidito, ¿sabes, tirando un poquito más hacia mi sistema, en músculo esquelético, qué hizo forma y si hay efectos? Eso es una buena pregunta. Lo único que te puedo decir es lo siguiente. Ahorita en biofísica, Steve Cannon Ujú, mostró que usando retigabina uno puede cambiar el potencial de membrana de las fibras esqueléticas. ujú. Y eso fue una sorpresa para mucha gente, incluyéndome a mí. Yo estaba en la audiencia y yo fui así, ¡wow! ¡Qué padre! Así que no sé, pero tiene que haber algo. Los KB7 están en muchas células y nosotros sabemos que están en la vasculatura, están en el corazón, están en el cerebro, están en muchos lados. Así que no puedo decirte mucho más que eso. Ok, Pero sí, seguro excelente. hay algo, seguro hay algo. Es un trabajo que él está haciendo con Marbella Ujú, con Marino. y Marino, Excelente, gracias, Carlitos. por supuesto. Después hablamos bien de todas estas cosas. Claro, Es claro. importante. Hablamos luego. Súper, muchas gracias. Julio, ¿tú tienes otra pregunta o se te quedó la manito arriba? Se me quedó la manito arriba. Bueno, como estamos en la hora y ha sido súper linda la discusión, quisiera saber si alguien más tiene una pregunta. Y si no, bueno, me encantaría agradecerle a Carlitos la charla. Yo siempre aprendo mucho con ustedes. Y bueno, espero que te haya gustado estar aquí con nosotros. Por ¿Más supuesto. preguntas? Esto estuvo muy bonito y muchas gracias por la invitación. Sí, como siempre, gracias a ustedes y gracias a todos los que asistieron. Vamos a seguir en estos seminarios de la SOBLA por mucho tiempo más. Así es que un abrazo y nos vemos en la próxima aventura. Perfecto. Cuídense mucho. Chao. Gracias, Carlito.